¿Qué tal? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores por esta oportunidad. Un poco que vamos a quizás insistir un poco con el tema con Jorge. Y justamente lo que les voy a presentar es sobre ríos de la costa, donde también voy a hablar del río Rímac y también un poco de historia, ¿no? Del río Rímac. Y además, no sé si están viendo mi pantalla y me están escuchando bien. ¿Sí? Se le escucha fuerte y claro y está presente. Sí se ve su pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, y también veo que hay otros colegas con los que incluso hemos compartido, ¿no? Está también la doctora Ada Arancibia, el doctor Jorge Barrio, el doctor Carlos Marcelo García, que también somos miembros de IHR, y otros colegas más que, bueno, me alegra mucho que estén presentes. Es un honor realmente compartir esta tarde con ustedes. Bueno, sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre efectos ambientales de obras civiles en medios fluviales. Bueno, ahí a nivel de cuenca es quizás. Y bueno, básicamente lo que nosotros debemos entender como seres humanos es que cualquier acción que nosotros hagamos genera un impacto en el ambiente, ¿no? El simple hecho de existir, ¿no? Simplemente el hecho de respirar, de absorber oxígeno, botar anhídrido carbónico, comer, ¿no? Las necesidades que tenemos de comer generan que se tengan que producir alimentos, que se tengan que irrigar tierras, ¿no? Incluso hay gente que dice volvámonos vegetarianos porque bueno, si nosotros comemos, digamos, ganado vacuno, consumen demasiado pasto, que consume a la vez demasiada agua, y a la vez botan excretas que contaminan los ríos, ¿no? Entonces todo genera un impacto. La gente dice, no, solamente las empresas que botan efluentes con tóxicos son las que contaminan, no. Todos generamos un impacto. Y eso es lo más importante que debemos entender. Entonces, con más razón, las alteraciones que nosotros hagamos en sistemas fluviales tienen impactos que a veces se manifiestan en periodos muy cortos, como es el caso, bueno, de este puente que ya mencionó Jorge, y hay otros que pueden pasar décadas hasta manifestarse, ¿no? Y hay una serie de impactos en los que estamos trabajando, incluso algunos tardan incluso siglos en manifestarse, ¿no? Pues de eso no vamos a hablar hoy todavía. Y bueno, estas aceleraciones deben ser previstas en los estudios iniciales de ingeniería, ¿no? Como bien. Entonces, si nosotros debemos entender las cuencas, ¿no? Por donde circulan los ríos como un sistema, ¿no? Hay un sistema físico, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con su geología principalmente, tiene una topografía, hay depósitos de suelos, ¿no? Producto del desgaste de las laderas eh, y los procesos físicos, ¿no? Eh, hay una hidrología, hay una precipitación, ¿no? Hay una escorrentía, hay una producción de sedimentos que se transportan a lo largo de la cuenca, hay un sistema biológico, un sistema que tiene vida, ¿no? Que es tanto la flora y la fauna, y entre la fauna nos encontramos nosotros, que incluso somos la fauna que altera más el sistema, los sistemas físicos, biológicos. Y también hay un sistema social que debemos entender que también estamos alterando cuando hacemos estudios, ¿no? Estamos hablando pues de poblaciones, centros urbanos, comunidades y también las actividades económicas que se pueden ver perturbadas por nuestra acción, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender que todo esto requiere un plan de ordenamiento. Hay un sistema, bueno, el plan de ordenamiento interactúa pues con los sistemas construidos, con el sistema humano, social, con el sistema biológico, el sistema natural físico, que es el que más nos ocupamos, ¿no? Eh, por ejemplo, las actividades de investigación que hacemos nosotros están clasificadas como ciencias de la Tierra porque estamos viendo la geomorfología de los ríos, ¿no? La formación, los procesos de formación y digamos, de cambio de los sistemas fluviales, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos la cuenca del Rímac. Acá, bueno, tenemos divisiones políticas, tenemos también los pastos, ¿no? Que ocurre, el tipo de vegetación, tenemos las lagunas, tenemos un sistema hidrográfico, y todo eso forma parte, pues, este es un extracto del comercio, por si acaso, ¿no? Y también, bueno, hay un ciclo hidrológico, en el cual, que es un ciclo, pues, que no tiene principio ni fin, por eso se llama ciclo, y, bueno, hay evaporación, hay precipitación, intercepción, y cualquier alteración que hagamos, este sistema va a generar consecuencias, ¿no? También no vamos a hablar mucho del tema de la percolación y el flujo subterráneo, porque no es motivo de esta charla, ¿no? Entonces, la construcción de obras civiles, el sistema construido en el cauce, causa modificaciones en la morfología, el medio físico, y esto causa
efectos en el sistema biológico, social y económico, ¿no? Entonces vamos a ver un caso, miren, del encañonamiento del río Rímac en Lima, ¿no? Esto por si acaso nosotros presentamos un artículo sobre este tema el año 2011 en un congreso de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, eh, que se llevó a cabo en Palm Springs, en California, y bueno, algunos lo han citado últimamente, incluso este año ha habido una citación de ese artículo, y si quieren se los puedo pasar si quisieran leerlo, ¿no? Pero esta era, bueno, miren, estudiar cualquier ciencia o materia siempre va a ser útil, ¿no? Y el hecho y la mente de uno debe estar abierta para poder asimilar la información que venga de diferentes fuentes. Este es un mapa de Lima del año 1613, que más o menos es en la época en la que se construyó el puente de piedra o puente Trujillo que se encuentra detrás del Palacio de Gobierno. Ustedes pueden ver la ubicación del Cerro San Cristóbal, ¿no? Pueden ver acá, acá tienen un sistema trenzado, ¿no? Que es un río, generalmente ocurre en ríos de fuerte pendiente y alta tasa de transporte de sedimentos. Entonces acá hay un sistema de islotes, ¿no? Por eso se llama trenzado, porque parece que fueran trenzas. Esta zona, bueno, la verdad es que el sacerdote agustino que diseñó esto, de alguna manera se dio cuenta que esta era una sección estable, estrecha, y que, bueno, porque decidió bien el ancho del río, porque en esta zona el cauce efectivamente, naturalmente, se vuelve más angosto, y luego se expandía, ¿no? Luego se expandía. Así era el río Rímac en el año 1600. Y uno dirá, bueno, en 1613 de repente no tenían la precisión de los instrumentos topográficos, pero lo cierto, y bueno, acá tienen el río Rímac, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver 6 vanos. La vía de evitamiento pasa por estos 2 vanos que los destruyeron para construir la vía de evitamiento, por si acaso. Y que ustedes pueden ver un pescador pescando camarones. Bueno, de eso voy a hablar un poquito más tarde cuando me refiero al río Cañete, pero habían camarones en el río Rímac, ¿no? Y bueno, acá hay un levantamiento topográfico ya realizado pues con instrumentos modernos por el ingeniero Basurco, ¿no? Y acá tenemos que nuevamente se repite esta zona angosta, una zona aguas arriba que es con islotes, una zona aguas abajo donde el río se ensancha, y acá incluso hay una toma, ¿no? Que hay una sequía, acá hay una toma, y la Universidad de Ingeniería está por acá actualmente, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, entonces podemos decir que entre 1613 y 1904, la morfología del río se mantuvo más o menos estable. Pero el puente del ejército fue encargado para poder unir la parte, o sea, fue, digamos, comisionado, se hizo un proyecto para unir el centro de Lima con la parte norte, por esa zona, ¿no? Y se le encargó pues a la empresa Ferrostal S en el año 36, ¿no? Estamos hablando hace 85 años aproximadamente. Bueno, eso se acabó de construir a fines del 36, empleando una superestructura prefabricada por la empresa Gute Hoffnung Hoste en Alemania. Bueno, la verdad es que mi alemán es malo, así que no, supongo que es algo así se pronuncia. Y la longitud era de 60 metros, que es mucho menor a los 120 metros que tiene aguas arriba, y 13 metros, ¿no? Entonces, las planicies de inundación en la margen derecha fueron ocupadas por un relleno que daba acceso al puente. Entonces, ¿qué pasó? Que el angostamiento de la sección condujo a una alta concentración de descarga en una sección muy angosta y un aumento de los esfuerzos cortantes en la base del río. Esto indujo a la vez una incisión que se propagó en dirección aguas abajo, ¿no? Primero se formó un canal piloto dentro de la sección original del río, y con el tiempo el río se volvió más angosto y más profundo. Descendió aproximadamente 20 metros. ¿Ya? Hacia 1941 se formó una caída, o sea, entre el 36 y el 41 se formó una caída de 4 metros de alto en la sección del puente del ejército, y posteriormente eso fue aumentando. Y acá está, miren, las primeras fotografías aéreas, o sea, si ustedes dicen, bueno, quiero estudiar qué pasó con el río Rímac entre el año 1900 o anteriormente, bueno, pueden ir a pueden ir a documentos, digamos, topográficos, ¿no? Como los que hemos visto. Pero acá se puede ver claramente que, bueno, el río sigue manteniendo su ancho, viene por acá, y acá el río ya se engostó. Acá el río,
justamente en estos 60 metros, el río ya empezó a hacer un canal piloto y abandona la margen derecha, ¿no? Y acá pueden ver, bueno, esta foto fue tomada el 44, ¿no? Justo cuando se toman las primeras fotos aéreas con una misión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, las fotos satelitales, ustedes saben que satélites no existían hasta los años 60, ¿no? Recién con las misiones espaciales. Así que bueno, fotos aéreas tenemos desde los años 40 y fotos satelitales posiblemente algunas desde los años 60, 70, 80, ¿no? Bien. Entonces, aguas abajo el puente metálico se angosta, ¿no? Entonces, miren, esa es una foto del puente Dueñas el año 66. Esta foto la tomó mi colega y amigo Alfredo Manse, y ustedes pueden ver que este es el puente Dueñas. Acá tiene un vano, pilar central, y el otro vano, estribo, ¿no? Estribo, acá tienen el vano, pilar central, el vano y el estribo derecho, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Miren lo que pasó con el paso del tiempo, ¿eh? Repito, acá tenemos un estribo, por acá pasa agua, acá tenemos una abertura, digamos, ¿no? Ese es el pilar central, y acá tenemos otro que no se ve, bueno. Con el paso del tiempo, el río Rímac, la incisión que venía desde el puente del ejército pasó por esta zona, y acá incluso hay enrocado que son intentos de controlar, bueno, la erosión, y pasó, ¿no? Entonces descendió, este era el nivel original del río y descendió, pues. Descendió, se hizo más profundo. Y más o menos, y acá ustedes pueden ver este era el original del puente, en el año 77 se colocó una calzadura que también se volcó, y bueno. Entonces pasó de tener 47 metros antiguamente a tener 10 metros. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, el antiguo cauce del Rímac realmente llegaba hasta acá, según nuestros cálculos, ¿no? Y bueno, tenemos otras fotos, otras superposiciones, pero más o menos lo que se estima que se erosionaron aproximadamente 20 millones de metros cúbicos de material del cauce del río Rímac. Entonces ustedes pueden ver que ustedes dirán, bueno, la ingeniería civil es una actividad positiva para la humanidad, positiva para la sociedad, porque mejora la calidad de vida de los seres humanos. Bueno, también puede empeorar la calidad de vida, porque acá, bueno, aprovechando el abandono de las planicies de inundación, la gente ocupó esta zona y ahora está en peligro inminente porque esto se erosiona y de hecho que, bueno, algunas de estas personas las han desalojado por un proyecto, bueno, de una expropiación hubo dinero para poder reubicarlas, pero no a todas, ¿no? Entonces se generan problemas sociales de este tipo, ¿no? Gente bueno, que se instala en las planicies de inundación, que vive en condición de pobreza extrema. Bueno, en este caso algunos ya han construido casas, digamos que la gente que progresó y se pudo construir una casita, pero igual está en una situación precaria porque está expuesta al peligro, ¿no? Y luego hay otra gente que ocupa una parte más atrás o usan el corralón de atrás, igual están expuestos al peligro, ¿no? Entonces, la conclusión es que uno debe tener mucho cuidado al diseñar una obra sobre un cauce natural, ¿no? Uno tiene que ver cómo es, digamos, como ver la historia de la evolución del cauce, y no es malo, por ejemplo, recurrir a libros de historia, ¿no? O a documentos históricos. Este estrechamiento puede causar encañonamiento del cauce, y este encañonamiento genera reducción del espacio del río, ¿no? Hay una pérdida de material de lecho y hábitat, porque hay un hábitat, en esos islotes habían posiblemente aves, en fin, ¿no? Y también habían planicies de inundación que tenían un hábitat ribereño, ¿no? Entonces, bueno, acá ese cauce, ahí se hizo un proyecto del cual no voy a hablar ahora, que duró más o menos 14 años, ¿no? Se hizo un proyecto, pero después cuando vino el proyecto de Línea María, sacaron toda la protección y después se erosionó y bueno, casi se cae también el Dueñas, ¿no? Pero por lo menos yo puedo reportar que la rampa que se diseñó mientras estuvo instalada funcionó muy bien, ¿no? Ese es tema de otro estudio porque aquí el énfasis es el tema ambiental, ¿no? Bueno, ahora como les decía, bueno, eso fue debido a la construcción de un puente. Y nosotros decimos, bueno, los ingenieros civiles construimos bocatomas para regar las tierras, y eso también es una actividad inofensiva. Bueno, no es tan inofensiva, pero ahora justamente vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Las obras de captación, ¿no? Sirven para derivar parte del caudal de un curso de agua natural hacia un sistema hidráulico, ¿no? Por ejemplo, un sistema de irrigación. Y generalmente se emplean barrajes para elevar el nivel del agua y desviarlo hacia una toma o canal y controlar el ingreso de esta agua, ¿no? Este barraje puede ser un barraje fijo como una pequeña presa, o puede ser móvil con todas las compuertas, digamos, que se pueden subir y bajar, o puede ser un mixto, ¿no?
que es muy común en la costa peruana, tener barrajes que tienen una parte fija, una presa, un barraje, y luego tiene compuertas, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo en el río Cañete, ¿no? En Fortaleza. Y bueno, el barraje fijo, bueno, tiene esta presa pequeña, ¿no? Que remansa el flujo, y acá tienen el barraje móvil, que son compuertas que derivan el agua hacia una toma lateral, ¿no? Entonces, este tiene generalmente un disripiador, un canal por donde se almacena el material grueso y luego se evacúa mediante operación de compuertas y la toma lateral, ¿no? Bueno, el disripiador generalmente está en la parte más cercana a la toma, ¿no? Acá pueden ver el esquema, ¿no? El barraje fijo, acá hay una protección aguas abajo para impedir la erosión, acá están las naves del barraje móvil, acá están las compuertas y la derivación, ¿no? Claro, uno controla el nivel del agua moviendo estas compuertas, subiéndolas, bajándolas, para que pase más agua, menos agua. Y claro, cuando ya viene un evento, a veces se hace que todo pase por el barraje fijo. O también, bueno, puede haber operación de limpia. Entonces, el barraje, como barraje mixto, cierra el cauce, ¿no? Y esto puede ocasionar cambios geomorfológicos importantes, tales como degradación del cauce, ¿no? Se puede modificar el curso de agua, incluso se puede salir del curso actual, y puede aumentar las zonas inundadas durante eventos extremos debido a que, bueno, al levantar el nivel del agua, de repente inunda una zona más grande, si es que el barraje, por ejemplo, es muy alto, ¿no? Con respecto al nivel del agua. Ahora, nosotros, miren, en la parte anterior estuvimos hablando del medio físico, ¿no? La alteración del medio físico. Ahora vamos a hablar de una especie nativa de Sudamérica que es migratoria, que es el camarón peruano-chileno de río, que vive en los paralelos 10 grados sur y 30 grados sur, ¿no? Estamos hablando del camarón de río, ¿no? Entonces, las actividades económicas que favorecen son la pesca controlada del camarón, que bueno, hay una asociación de pescadores del río Cañete, y también hay una atracción turística, ¿no? Porque bueno, el camarón una especie muy sabrosa realmente, ¿no? Y se puede comer en Lunahuaná, en Pacaraña, en zonas del río Cañete, por ejemplo. ¿No? Acá pueden ver el camarón. El camarón incluso fue representado en la cultura nazca, ¿no? Acá ustedes pueden ver un dibujo de un huaco en una representación, ¿no? En una cerámica de la cultura nazca. Ustedes pueden ver el camarón, ¿no? Y que está en su estado natural. Ustedes pueden ver, bueno, tiene unas tenazas más grandes, la quela, tiene su rostro, el cefalotórax, la cola, el abdomen y los periópodos, que son estas patitas que tiene, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en vista, perfil. Este está dibujado en AutoCAD, ¿no? Este es 1 centímetro más o menos de tamaño. Y ahí lo pueden ver, bueno, en su estado natural, ¿no? Y bueno, estos camarones, su nombre científico es el Criphius camentarius. eh, cuando desova, digamos, la camarón hembra, bueno, acá llega, digamos, el camarón hembra y desova en el estuario, ¿no? Entonces, digamos, la zoea, ¿no? Se mueve entre este estado hasta que llega al estado juvenil. Y cuando llega al estado juvenil y se le despierta un instinto, ¿no? Se le dispara el instinto a migrar hacia aguas arriba, hacia la zona de apareamiento, donde, bueno, se aparean los machos, las hembras, y luego cuando la hembra ya está, digamos, preñada, se deja llevar hasta corriente abajo para poder desovar en esta zona donde hay una salinidad, ¿no? Un poco mayor, ¿no? Bueno, este dibujo se hizo en la tesis de José Valle, ¿no? Hace bastante tiempo. Y bueno, la hipótesis de trabajo era saber por qué ha disminuido la población de camarón debido a la contaminación del agua, de diversos orígenes, ¿no? Puede ser agrícola, pesticidas y fertilizantes, mineros, metales pesados. Y bueno, o que la población ha disminuido debido a la construcción de bocatomas, ¿no? O una combinación de las dos. Bueno, entonces se han recopilado datos de estudios ambientales donde aparecen datos, pues, de parámetros físicos del agua, parámetros químicos del agua, la biomasa del camarón en diferentes sectores. Se recopiló información de los pobladores y lugares, se hicieron entrevistas sobre todo a los pescadores y a los que controlan las compuertas, y se recopiló información del comportamiento de camarones de estudios anteriores, ¿no? Y también se realizó visitas a los lugares. Entonces, por ejemplo, acá, bueno,
en cuanto a temperatura, en cuanto a pH, conductividad, ¿no? Se midieron y bueno, en todos los casos aparentemente está dentro de la tolerancia, pues lo que el camarón puede tolerar los parámetros físicos, ¿no? La temperatura es correcta, eh, el oxígeno disuelto es mayor que al que puedes, ¿no? Entonces pasa, digamos, ¿no? Y en cuanto a los límites, bueno, acá hemos tomado como referencia, digamos, a lo que puede soportar el ser humano, o sea, para una clase 6, ¿no? Pesca de preservación de zona acuática. Y resulta que, bueno, el único que no está, digamos, sería el cadmio, ¿no? Que está un poquito alto porque en la parte alta, en la cuenca, en la subcuenca del río Alice, hay una contaminación un poco, y bueno, llega algo, porque después se mezcla con aguas muy puras, digamos, que vienen de un parque, de una zona natural protegida, ¿no? Pero realmente bueno. Entonces acá tenemos la zona, ¿no? Ustedes pueden ver que acá hay una bocatoma, y acá hay un ramal al secundario que se ha abierto en el río, ¿no? Y acá está la bocatoma, pero bueno, de alguna manera los camarones se atraen hacia esta zona, ¿no? Y los camarones juveniles están en la zona, pues, esta del borde libre, ¿no? En la zona donde estamos entre el agua y hasta donde llega, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió, no? Cuando se ha visto, este es un estudio que se hizo, ¿verdad? Bueno, hay falta cuando colocar la fuente. Es un estudio que se hizo de Walsh, Perú, en el cual se hicieron algunos estudios ambientales y se pudo ver, pues, que aguas abajo, más o menos la composición de hembras y machos es igual, pero los que lograban pasar hacia aguas arriba eran los machos y las hembras de mayor tamaño, ¿no? Entonces se pueden dar cuenta que los machos de mayor tamaño y las hembras de mayor tamaño son las que realmente podían. Entonces la biomasa disminuye bastante, ¿no? La biomasa disminuye de 7,9 gramos por metro cuadrado a 2,9. ¿Por qué? Porque, bueno, en las bocatomas los camarones grandes tratan de adherirse a las paredes, pero caen por su peso, ¿no? Pero su mayor tamaño les permite superar la velocidad de paso debajo de las compuertas, ¿no? Aguas arriba hay mayores camarones machos y de gran tamaño. Entonces, esas bocatomas sirven pues como una especie de barrera que se vuelve infranqueable para los camarones de menor tamaño y para las hembras, sobre todo, que es lo más, bueno, que son las que posiblemente también necesitarían desovar, ¿no? Bueno, entonces los camarones nacen en los estuarios, llegan al estado post-larva, 15 milímetros, empiezan a migrar y llegan al estado juvenil y más o menos llegan hasta una altitud de 900 a 1500 metros, ¿no? Y la adultez se parean. Entonces, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Cómo es la hembra pone los huevos, los sostiene con los pleópodos y se deja arrastrar al océano Pacífico y luego, bueno, ocupan la parte más alta y salen a buscar alimento en las noches para evitar depredadores, ¿no? Y se concentran alrededor de las compuertas donde hay agua que fluye más velocidad, ¿no? Al cerrarse estas compuertas generan una falsa sequía e inducen su necesidad de migración. Y bueno, acá podemos ver camarones muertos atrapados en el barraje móvil de la Bocatoma Nuevo Imperial, ¿no? O sea, esto ocurre. Y ese es un problema que, bueno, esta fotografía fue proporcionada por la Asociación de Camaroneros del Anexo Soxy, ¿no? Que queda pues en Lúcumo, en la zona de Pauyo, ¿no? Entonces, bueno, acá se hizo una propuesta original que era para colocar pues quizás túneles a diversos niveles de 50 milímetros de diámetro para que puedan pasar. De repente hay que hacer toda una protección para que estos camarones puedan pasar de aguas abajo hacia aguas arriba, ¿no? Y protegerlo de los depredadores, por ejemplo, de aves, ¿no? Que pueden captarlo. La pendiente puede ser fuerte, el camarón puede treparse por paredes verticales de concreto y se puede aumentar la rugosidad, incluyendo, ¿no? O sea, se puede hacer un pequeño diseño para que los camarones caminen o se desplacen hacia aguas arriba, ¿no? Algo así, ¿no? Es un modelo conceptual, pero también podría hacerse una especie de caída con una pendiente no muy fuerte, donde los camarones podrían caminar por algunas rocas, en fin, hacer algo que simule su medio natural y que quizás tenga hasta un pequeño techo para que los depredadores no los puedan captar, y menos los seres humanos, ¿no? Entonces ahí podrían modificarse estas bocatomas para poder incorporar pues a los camarones, ¿no? Bueno, los parámetros físicos están dentro de los límites tolerables.
los parámetros químicos, bueno, había uno que era cadmio, que la verdad es que no sabemos porque esos corresponden pues a una clasificación general que no son específicas del camarón, ¿no? Pero la mayoría de químicos no generan ningún problema, y hay evidencia documentada que las bocatomas representan una barrera física que impide la migración del camarón, ¿no? Entonces, se cree que es posible construir pequeñas obras que permitan el paso de los camarones migrantes hacia la zona de pareamiento y desove. Básicamente lo que hemos querido mostrar en general es que crear conciencia de qué ocurre cuando se altera el medio natural, ¿no? Particularmente, bueno, dentro de lo que es nuestra especialidad, que son los medios fluviales, ¿no? Entonces, uno dice, sí, cómo contaminan las empresas y las industrias con los humos, con los efluentes que echan a los ríos. Bueno, pero hay que tomar conciencia que las actividades, las construcciones que nosotros hacemos también pueden generar impactos negativos muy fuertes, ¿no? E incluso en el río Rímac se le echaba la culpa a la contaminación de la desaparición del camarón de río, pero no ha sido por eso, ha sido porque en el puente del ejército se generó pues una barrera infranqueable. Eso es peor, pues porque son 20 metros y los camarones no son alpinistas para trepar, digamos, por la catarata, menos con todo el caudal que viene por ese río. Eh, y bueno, eso fue realmente lo que causó la desaparición, porque justamente los últimos avistamientos de camarones se dan a principios de los años 40, ¿no? Y de ahí ya no se vieron más camarones en el Rímac. Y se generó un río que prácticamente se está muriendo, pues. Así de simple. Bueno, muchas gracias por su atención. He querido no extenderme mucho porque sé que hay otras charlas. Y bueno, si quieren alguna consulta posterior, o bueno, ahorita puedo responder las que pueda responder en el tiempo que me han dado. Pero ahí está mi correo, es jcuroigo@uni.edu.p. Y bueno, acá este es el resultado de trabajos que he hecho con alumnos y colaboradores de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, la de los camarones es la tesis de José Valle, ¿no? José Julián Valle, Yayico. El otro trabajo lo hicimos en colaboración con varios colegas de la universidad, ¿no? Fernando Romero, Luis Castro, Ronald y otros